miramos los desafíos de Dios a nuestra vida, nos damos cuenta que como hijos de Dios, cada uno de nosotros tenemos que estar preparados. Amén. Y esta preparación se debe a que como hijos de Dios hemos venido a Cristo Jesús, hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos recibido vida eterna en Cristo, pero también la realidad es que salimos, según lo que la Biblia nos dice, de muerte a vida. Porque el hombre, por haber desobedecido la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, estaba condenado a una muerte eterna, separado de Dios. Amén. Esta es lo que la Biblia también llama la paga del pecado. Y por consiguiente, este mundo en el cual el príncipe de este mundo, que se llama Satanás, está gobernando, cuando vos le das tu vida a Cristo, pasás a otro bando. Pasás al bando de los hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos se ponen gozosos de ser hijos de Dios? Aleluya. Porque ya no tenemos más condenación. No tenemos más que estar pensando en las ataduras que el diablo ha puesto sobre la vida del individuo. Pero entonces ahora que somos los hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, podríamos también utilizar el término que Pablo usaba para hablar que nosotros somos los soldados que estamos en la línea para cumplir la misión que Dios nos entregó. Amén. Y usted sabe que un soldado cuando va a la batalla tiene que enfrentarse a la guerra. De ahí que hay un nombre genérico que se ha puesto al tipo de oración cuando vamos a la batalla espiritual y hablamos de guerra espiritual. Entonces en esta noche yo quiero hablarte acerca de este tema. ¿Qué es la guerra espiritual y cómo realizarla? ¿Qué es la guerra espiritual? Porque lamentablemente nos encontramos, yo estaba en estos días cuando Dios puso esta carga en mi corazón, dado a todo lo que vamos a estar trabajando en estos 40 días, casi 50 días que vienen por invasión del amor de Dios y todo lo que vamos a hacer y vamos a hacer el domingo que viene en la mañana. El poder mirar la palabra de Dios y buscar y poder comprender. Pero lamentablemente cuando usted enciende y se ve las pantallas hoy de internet, se da cuenta que hay dos errores primarios cuando se habla de guerra espiritual. El primer error fue el sobreénfasis de la guerra espiritual. Y el otro es el grupo de cristianos que subestima o desecha la guerra espiritual cuando la palabra de Dios habla sin usar esta palabra guerra espiritual. Amén. Algunos culpan a cada pecado, cada situación, cada conflicto, cada problema a los demonios. Y esto no es una realidad. No cada problema, porque cuando usted es un cabeza dura, porque sabe lo que tiene que hacer y hace otra cosa, o no hay acá algún cabeza dura. ¿No es cierto que sí? Cuando usted hace las cosas al revés, sabiendo cómo las tiene que hacer, eso no es un demonio, es usted. Usted es el demonio. Es usted que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero otros que no creen en la manifestación del poder de Dios, y estoy hablando aún de gente que está perteneciendo al pueblo de Dios, ignoran la realidad espiritual de lo que la Biblia habla y nos enseña sobre las batallas del poder de las tinieblas. La clave de la guerra espiritual, la clave de poder mirar la Biblia y entender el mensaje que ella tiene para nuestras vidas como hijos de Dios,
frente a que estamos en la tierra, pero no somos de este lugar. Amén. No es que usted sea un marciano. Usted, al aceptar a Cristo, ahora es ciudadano del reino de los cielos. Amén. Es argentino, pero es ciudadano del reino de los cielos. Amén. Y como ciudadano del reino de los cielos, todavía usted no está en los cielos. ¿Alguno ya fue? No. No tenemos ningún resucitado en medio. Estamos aquí. Y entre nosotros tenemos que saber que también vivimos en este medio espiritual. La clave en la guerra espiritual, entonces, es encontrar el balance bíblico, lo que la Biblia dice. Porque vemos en Jesús el ejemplo. Él dijo que Él vino para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas, ¿sí? Así que Jesús, cuando está en medio de la gente, en algunos momentos expulsa demonios, pero en otros momentos sana personas y no nombra ningún demonio. Hay tanto de uno como del otro. El apóstol Pablo enseña entonces a los cristianos a librar la batalla contra el pecado, y usted va a tener un deber en su casa de leer el capítulo 6 de Romanos, y Romanos 6 va a hablar de la batalla que usted tiene todos los días. ¿Vio cuando usted tiene ganas de hacer lo que no tiene que hacer? Eso que usted llama tentación, y tengo y no tengo, y estoy en la lucha, quiero obedecer a Dios, pero no puedo. Todo el capítulo 6 de Romanos nos va a estar hablando de esta lucha que el ser humano tiene. Pero también el apóstol, con toda la sabiduría de Dios, va a presentar la batalla espiritual que no se ve, pero que sí la tenemos. Amén. Y que sí la vemos reflejadas en algunas cosas, pero ya me voy a explicar en esto. Vamos en nuestras Biblias a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Quiero que busquen su Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Y dice la palabra de Dios allí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Quiero que preste atención. Vamos a volver versículo 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Hay algo que usted tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer? ¿En qué? En el Señor. Dice, y en el poder de su fuerza, no en sus fuerzas propias, en las fuerzas de Dios. Amén. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra tu suegra. No contra tu enemigo. No, dice contra qué. Las acechanzas del diablo. Allí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No lo vamos a ver. No es algo que vos luches contra una persona. En la vida espiritual, como hijo de Dios, como hija de Dios, vos perteneces al ejército celestial. Amén.
estás en el otro bando. Y el enemigo está con la función en este tiempo de hurtar, destruir, matar. Así que cada uno de nosotros somos enemigos de Satanás y todas sus huestes. Y tenemos que saber que hay una acechanza que el diablo tiene contra la vida del creyente. Porque no tenemos lucha entonces contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No voy a entrar en muchos detalles en esto porque necesitaría tenerlos hasta la mañana. Pero toda esta línea implica que el enemigo tiene un ejército y está bien armado y sabe qué función cumple cada uno. El problema, imagínese, usted habrá visto alguna película de guerra. Si estamos dos ejércitos peleando uno contra el otro, pero uno no tiene ni la más pálida idea de lo que tiene que hacer, ¿cómo le va a ir? Mal. Porque verdaderamente no sabe. Lamentablemente a veces los hijos de Dios somos el ejército formamos parte del ejército de los cielos. Dios nos dio las instrucciones en su palabra, pero muchas veces hay parte de este pueblo, no de esta iglesia, sino el pueblo de Dios en general en el mundo, hay veces que lo desconoce o no lo acepta o no lo cree. Y por eso muchas veces vemos cristianos derrotados, amargados, en problemas, porque no entienden que están en una lucha contra gente que sabe lo que tiene que hacer, pero nosotros muchas veces no. Entonces, este pasaje, estos primeros versículos, nos enseñan alguna verdad muy importante y crucial, diría. Que en primer lugar, tu vida y mi vida solo puede estar fuerte en el poder del Señor. Amén. Acá no valen los años que tenés de creyente, no valen los títulos teológicos, no vale el poder de Dios operando en tu vida. Amén. En segundo lugar, es que el creyente, el cristiano, tome la armadura de Dios y comience a vivir una vida protegida en el poder y en lo que Dios nos ha entregado. Y en tercer lugar, entender que nuestra batalla no es contra un ser humano, es contra fuerzas espirituales de maldad que operan para que el mundo se pierda. Ahora, ya lo leímos, pero usted puede releer en su casa Efesios 6 del 13 al 18 y va a dar el detalle de la armadura y nos habla del cinturón de la verdad, de la coraza de justicia, del evangelio de la paz, del escudo de la fe, del yelmo de salvación, de la espada del espíritu y la oración en el espíritu. Estas piezas de la armadura que Pablo usa para ilustrarnos, para que nosotros pudiéramos comprender de qué se trata esto en la oración de guerra espiritual, es que en primer lugar nosotros debemos de hablar la verdad contra las mentiras del enemigo. Amén. Por eso es que allí usted tiene, ¿sí?, el cinturón de la verdad. Usted tiene que saber qué es lo que Dios dice y cuáles son las mentiras que el diablo tiene. Debemos de descansar en el hecho de que somos declarados justos por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros.
porque la coraza de justicia debe de ser colocada, porque muchas veces el enemigo va a venir a hacerte dudar de quién eres. Amén. No estás perdonado, sos un cachivache, no servís, sos poca cosa, no andás, vos no podés. Y yo tengo que saber que soy un hijo, soy una hija de Dios, y que por más pequeño que sea, por más nuevo que estoy en Cristo, por más viejo que sea en Cristo, el poder del Señor está en mí por su Espíritu. Amén. Que las mentiras que el enemigo quiera declarar para detenerte, para que vos no puedas seguir adelante, para amedrentarte, para poner en duda tu salvación, porque seguramente cometiste algún pecado. Y el enemigo va a venir, tú puedas colocarte la coraza de justicia y declararle al enemigo que Cristo ya hizo la obra en la cruz por ti. Ponernos el calzado del Evangelio de la Paz implica que debemos de proclamar el Evangelio, sin importar la resistencia que tengamos. Y esto es muy importante. Entramos en el mes de abril, un mes de autoridad, pero un mes como de que vamos a estar trabajando. Ya lo estábamos anunciando en la radio, usted lo tiene en sus hojas. Entramos el día 11 a lo que hemos denominado invasión del amor de Dios, que nos unimos al país para poder declarar la obra de Cristo y cumplir la misión que tenemos por delante. Amén. Porque cada cristiano tiene la misión de declarar las buenas noticias. Y hay veces que alguno se va a reír, otro por ahí te va a decir, yo no necesito nada. ¿Usted conoce a alguien que no necesite nada? Lamentablemente su orgullo y su poca falta de entendimiento hace que el poder de Dios no pueda actuar en él. Pero usted tiene que seguir adelante. Y usted tiene que ser un hombre y una mujer que cumpla la misión que el Señor le ha encomendado. Amén. Es algo que debe de ser diario en nosotros, pero ahora lo vamos a hacer como iglesia. Así que tengo que colocarme el calzado del Evangelio. No debemos de vacilar en nuestra fe, no importa cuán fuertemente seamos atacados. Porque nuestra vida siempre por el enemigo va a ser atacada. Él quiere que vos te desanimes. Nuestra defensa principal es la seguridad de la salvación. Amén. Y el hecho que las fuerzas espirituales de maldad no pueden quitarme la salvación. Soy salvo en Cristo Jesús por haber creído en Él. Amén. Nuestra arma ofensiva está justamente en la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Tengo que conocer la palabra, tengo que saber cómo usarla. Tengo no que valerme en mis propias opiniones, sino en la opinión de lo que Dios dice. Debemos de seguir el ejemplo de Jesús en todo. Reconocer que las victorias espirituales son posibles a través de la oración. Jesús es nuestro mejor ejemplo de alguien que utilizó las armas para vivir en esta guerra espiritual. Observamos a Jesús desde el comienzo de su ministerio. Y cuando usted ve a Jesús en el comienzo de su ministerio, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Y en la tentación, Jesús cada vez que fue tentado, se enfrentó a la tentación con la palabra. Él declaró lo que estaba escrito. Y la mejor manera de combatir a Satanás justamente es citando la palabra de Dios. Amén. Por eso muchas veces usted se encuentra que los pastores les
animamos y le decimos, estudie la palabra de Dios, aprenda la palabra de Dios, conozca lo que Dios dice. No es simplemente para que usted se convierta en un religioso, es para que usted pueda ser un cristiano victorioso, es para que sepa cómo usar el arma defensiva que Dios le ha entregado. Amén. Así que es importante que cada uno de nosotros nos preparemos. Por eso es que en esta semana, el día jueves, comenzamos con 4 días especiales que vamos a estar hablando acerca de cosas fundamentales para poder cumplir la misión que Dios nos ha entregado. La llamamos Semana de Santificación. ¿Por qué? Porque es una semana apartada para. Usted el jueves y el viernes hace lo que quiere. Viene el sábado y el domingo a la iglesia, pero estos 2 días, ahora les vamos a pedir que los aparte y que podamos estar juntos para aprender la palabra, para ver qué Dios me dice, cómo usarla para poder cumplir la misión. Amén. Así que cuando miro esto, es el mejor ejemplo que nos encontramos. Ahora, ¿qué cosas no deberíamos de hacer? Bueno, la Biblia nos muestra que el no comprender lo que significa la guerra espiritual, el no entender esto, hace que a veces algunos cristianos se puedan comportar como los 7 hijos de Seba. Dice Hechos, capítulo 19, y voy a leer del versículo 13 al 16, algo que sucedió con estos 7 hermanos. Algo que hay veces que los cristianos imitan. Dice Hechos 19, versículo 13 al 16, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondió el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cómo le fue? Eran 7 contra 1. Pero quedaron desnudos y tuvieron que salir corriendo. ¿Qué hay aquí en este pasaje que nos enseña algo muy importante? Los 7 hijos de Seba estaban usando el nombre de Jesús, pero eso no es suficiente. La sociedad toda dice ser creyente, cristiana. La sociedad toda dice creer en Dios, pero eso no es suficiente. Los 7 hijos de Seba no tenían una relación con Jesús. El demonio les contestó, conozco a Jesús, conozco quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Ellos no tenían una relación con Jesús. Por eso es tan importante, querido hermano, que entiendas que cuando la Biblia nos dice que debemos de revestirnos en el poder de sus fuerzas, está hablando de esta relación íntima que yo tengo que tener con Jesucristo. Amén. El cristiano verdadero tiene una relación con Jesús. Por lo tanto, sus palabras tienen autoridad, tienen poder, como veíamos en el día de ayer. Porque lo único que los hijos de Seba estaban haciendo era que se estaban basando en una metodología que habían visto. Y no se basaban en lo que Jesús le había entregado a sus discípulos. Ellos y aún el apóstol Pablo y cada uno de nosotros como discípulos del Señor tenemos que utilizar la palabra de Dios.
Amén. Como consecuencia, los hijos de Seba recibieron una golpiza y una humillación. Pero hay veces que los cristianos viven humillados y viven mal porque no están viviendo en el poder del Señor. No están tomando la palabra de Dios, no tienen relación con Jesús. Usan su nombre, pero no tienen relación con Él. Y entonces no hay poder de Dios en la vida de tal individuo. ¿Cuáles entonces son las claves para hacer guerra espiritual? Y vuelvo a decirte, usamos este término porque es el término que se podría implicar en todos los preparativos y trabajos que un cristiano tiene que hacer para ir en contra del ejército del enemigo, para arrebatar las almas, para que conozcan el amor de Cristo. Amén. Usted sabe que la palabra de Dios nos instruye y nos dice que no pueden entender porque sus ojos están vendados, están cerrados. Sí, estoy parafraseando el texto. No pueden comprender la verdad del Evangelio, porque lo que el enemigo hace es cegar el entendimiento para que no comprendan. Así que uno tiene que batallar en oración para que esa venda, esa atadura, esa fortaleza que el diablo ha puesto sobre las vidas pueda caer y puedan recibir el amor de Cristo. Amén. Así que en primer lugar tengo que apoyarme en el poder de Dios y no en el nuestro. Amén. En segundo lugar, tenemos que reprender en el nombre de Jesús y no en el nuestro. Usted no le puede reprender al enemigo diciéndole: yo hace 10 años que voy a Visión Restauradora y... No, yo soy uno de los ancianos, a mí me tenés que respetar. No. Es en Cristo Jesús que tenemos autoridad. Amén. Es en Cristo Jesús que nosotros tenemos que movernos. En tercer lugar, usted tiene que aprender, como decía en este lineamiento, a usar la armadura de Dios y proteger su vida, pedirle al Señor que Él esté guiando, cubriendo su vida, declarando la palabra, viviendo en ella. En cuarto lugar, tiene que librar las batallas que enfrente con la palabra de Dios. Y en quinto lugar, debemos de recordar que aunque libramos batallas contra Satanás y sus demonios, no todo pecado es demonio. El pecado es pecado. Amén. Es desobedecer a Dios. Pero hay espíritus territoriales, espíritus que se levantan en contra de el pueblo de Dios, lo que Dios ha establecido para que el mundo no pueda creer. También encontramos en la Biblia entonces que no solamente podemos batallar en esta guerra espiritual que nos enfrentamos los cristianos contra un mundo espiritual a través de la oración, sino que también hay actos proféticos. A través de toda la Escritura se presentan literalmente los mensajes proféticos de Dios que le da a su pueblo y luego son representados. Muchas veces Dios le pidió a su pueblo que hiciera algo, pero que cuando obedecieron tuvieron la victoria. Hay veces que Dios va a mostrarte un camino y justamente en ese camino Dios va a estar obrando aunque vos no lo entiendas. Voy primero al relato de Ezequiel.
un momento Dios tiene que hablarle a Ezequiel porque el pueblo de Israel estaba en absoluto pecado y se había apartado de él, y Dios va a enviar un juicio. Y Dios le dice a Ezequiel que va a tener que sitiar la ciudad. Y se lo dice así, si que usted me quiere seguir, porque después va a tener de ver en casa este pasaje. Ezequiel capítulo 4, voy a leer el versículo 1 al 3, y usted va a tener del 4 al final en casa que leerlo, ¿sí? Porque si usted quiere tener mayor información. Pero Dios le da instrucciones específicas. Y Ezequiel 4 del 1 al 3 dice: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y verás en su lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Las órdenes que usted ve es bastante extrañas, pero vamos a hablarlas parafraseadas para que usted me entienda. Dios le dice: agarrá un adoquín de barro y hace una maqueta con eso. Con ese trozo de barro hace una maqueta. Esa maqueta va a ser la ciudad de Jerusalén. Y quiero que hagas esto de tal manera que con hierro vas a estar sitiándola, porque yo quiero mostrarle al pueblo de Israel lo que voy a hacer con ellos, ¿sí? En una forma figurativa. Si usted lee todo el pasaje, usted se va a dar cuenta que Dios le da la orden de cómo acostarse, del tiempo que tiene que estar acostado, de la forma que lo tiene que hacer, cómo tiene que estar su brazo descubierto. Dios le dice las ataduras, de qué manera las tiene que realizar. Aún le da una dieta específica que tiene que comer y aún la cantidad de agua que debía beber. Si usted lo mira, dice: esto suena a loco. No tiene mucho sentido. Pero estaba marcando algo que tenía que hacer Ezequiel para mostrarle cómo iba a ser el juicio de Dios y el tiempo que iba a durar. Y la palabra de Dios nos revela que así lo hizo Ezequiel y así fue el juicio de Dios. De esta congregación que hoy tengo delante de mí, hay muy pocos que estuvieron. Hay algunos que sí formaron el ejército de aquel entonces. Pero esto es lo que Dios nos mostró cuando estábamos aquí, un grupo pequeño. Dios nos trae revelación de las ataduras que tenía la edificación. Y con un grupo pequeño tomamos la decisión de hacer lo que Dios nos estaba mostrando. Se rompieron columnas, se rompieron el triángulo. Nos tomamos codo a codo y caminamos todo el terreno orando y pidiendo que Dios libertara esta iglesia, este lugar. Luego de hacer eso, a las pocas semanas, Dios comenzó a operar en una forma distinta. Y Dios comenzó a traer y a venir gente. Y tenemos un testimonio de alguien que ya falleció. El testimonio de este hombre decía: pasé por la puerta de la iglesia por 70 años y no la había visto. Yo no sé si usted levantó la vista por la vereda, pero la pared inicial, lo que está afuera, es la pared inicial de la iglesia. Tiene usted una pared de casi 8 metros de altura
por casi 14, que es el terreno, de ancho. Pequeño edificio, 14 por 8. Y por tantos años no la pudo ver, aunque vivía en el barrio. Hay algunos de los que están aquí también pudieron participar. Donde hoy vamos a comprar en la Anónima, los más viejos de Lincoln se acuerdan que estaba la cancha de básquet del Lincolnio. Allí tuvimos un encuentro de oración. Y ese día el enemigo estaba tan enojado porque habíamos decidido caminar por la ciudad y orar por ella. Pero parecía que era que Noé volvía a traer el arca. Llovía que parecía que baldes de agua lo tiraban. No era agua. Pero aún todo el pueblo de Dios tenía una orden de Dios. Y los que estábamos allí tomamos la cancha como señal de la ciudad. Y hicimos lo mismo que Jericó. Dimos 7 vueltas. Y en la 7ª vuelta gritamos en libertad por la ciudad de Lincoln. ¿Cuál fue el resultado? Ustedes. Éramos pocos. Éramos unos cuantos locos. Pero el Señor comenzó a operar en las regiones celestiales que no las podemos ver, porque creímos la palabra que Dios nos había dado proféticamente y la obedecimos. Amén. De la misma manera usted bíblicamente se va a encontrar, así como este pasaje que he leído de Ezequiel, que Dios habla y le pide algo al profeta, y evidentemente el profeta lo hizo, pues son actos físicos que unen la palabra dada por Dios para que el pueblo, lo físico, vea el mandato espiritual. Cada acto profético es único. Cuando usted tiene que leer la Biblia y se encuentra con el pueblo de Dios nuevamente en Jericó, y usted lee todo el capítulo 6, cuando lo lee como una historia, nomás es una historia. El pueblo de Dios marchó alrededor del muro de Jericó y este se cayó en la 7ª vuelta. Pero la marcha alrededor de Jericó fue un acto profético. Dios le había dicho algo y ellos hicieron en lo físico lo que Dios había declarado. Y cuando lo hicieron como Dios se los mostró, la fortaleza cayó. En este tiempo que la tecnología ha avanzado, la ciencia dice que en los restos, en las ruinas, que se cree que fueron los muros de Jericó que cayeron, los artefactos científicos detectan que esos muros cayeron por una gran vibración. Si se acuerda usted del relato, dice que al dar la 7ª vuelta, el pueblo gritó a gran voz y los sonidos de los instrumentos sonaron todos a una. Siglos, pero muchos siglos después, la ciencia dice, esos muros cayeron por vibración. Tremendo. Denle un aplauso al Señor. Porque este es un Dios que se revela y su palabra no es un cuento, no es una historia. Pero tuvieron que hacer algo en lo físico para que Dios operara
en lo que era sobrenatural. También la Biblia nos cuenta de otra victoria en el pueblo de Dios, en 2 Crónicas 20, y nos narra la situación lamentable que el pueblo de Dios está pasando, y a cargo del pueblo estaba Josafat. Y recibió el anuncio que venía una multitud del oriente del río Jordán. Y mientras éste imploraba ante Dios, el Señor le habló proféticamente a Jaziel, el hijo de Zacarías, diciéndole que no debía de temer ni amedrentarse porque la guerra era de Dios. Y al día siguiente Josafat hizo una declaración poderosa, versículo 20 del capítulo 20 de 2 Crónicas. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dios había hablado por medio de sus profetas y el líder iba a actuar de acuerdo a lo que se había profetizado. Mientras Josafat consultaba al pueblo, puso cantantes que hacían alabar la misericordia de Jehová e ir delante del ejército en adoración. Y dice el versículo 22, cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Amén. La adoración profética es un arma poderosísima. Y de la misma manera la adoración sigue siendo un arma poderosa que Dios utiliza. Porque dice el Salmo 22:3, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Así que, hermano, las herramientas que el Señor le dio al pueblo cristiano son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Estas herramientas que son la adoración, la palabra, la oración o la oración, la palabra y la adoración, póngale el orden que usted quiera, nos lleva a que podemos movernos de acuerdo al patrón bíblico en poder hacer actos proféticos. ¿Qué es entonces un acto profético? Es actuar según una palabra dada por Dios. Es una palabra o es un acto que une el cielo con la tierra. Es hacer algo visible. Es utilizar los elementos de guerra y la declaración de la palabra de Dios sobre un momento específico. ¿Para qué? Porque el elemento representa lo terrenal, pero la declaración de la palabra de Dios representa lo espiritual. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque seguramente por ahí lo van a criticar. Veía yo cuando estaba preparando en esta semana todo este material, cuántas barbaridades de aquellos que no entienden nada de las cosas espirituales y que descienden aun cuando son cristianos. Pero en el día de el domingo que viene a las 10 de la mañana, yo le voy a invitar a que podamos estar juntos para tomar la ciudad. Amén. ¿Cómo vamos a hacer? Lo vamos a hacer como lo hemos hecho otros años, pero Dios ya me dio la palabra. Y vamos a ir a los puntos de las salidas de la ciudad, salida y entrada. Y vamos a derramar aceite, poner una estaca con la palabra que Dios me ha entregado para esta ciudad y para este tiempo como iglesia. Amén. Pero usted me dice, pero no era lógico. El muro de Jericó, cuando usted lo lee en la Biblia, tenía el ancho de una calle. Dice que pasaban 2 carros a la par. Lo que hizo Ezequiel no era lógico, era una maqueta. Y después al pobre le tocó dormir casi 300 y pico días de una forma, de un lado, después 40 de otro.
y solamente con cierta comida y bebida. No era lógico a nuestro entendimiento. Pero el problema radical es que la diferencia está en que no podemos nosotros hacer actos proféticos si no tengo una palabra de Dios. Cuando usted estudia este tema en la Biblia, y no me voy a entrar en detalles si no se va, los elementos proféticos bíblicos para hacer actos proféticos son el aceite, la sal, la harina, el vino, los granos, estacas, varas, piedras, mantos, banderas, panderos, cintas, shofar, cuerpo y armas. Cada uno tiene una pila de textos que se lo podría decir, pero en este momento se queda a dormir conmigo. Pero la Biblia nos muestra que cuando Dios te da una palabra, puedes hacer un acto, tomar uno de los elementos y declarar esa palabra uniendo el cielo y la tierra. ¿Qué hay de diferencia con lo que se llama brujería o hechicería? Porque usted sabe que el hechicero también hace muñequitos de vudú o corta la tormenta con sal. Espero que ninguno haya tirado un poco de sal antes de venirse. ¿Eh? La diferencia radica, fíjese, en algo muy pequeño, que un acto profético es unir lo que Dios nos ha dicho con lo que sucede en la tierra. Un acto profético no es ir y tirar sal o tirar un muñequito. Un acto profético es tener la convicción de lo que Dios te dice y creer que esta ciudad va a conocer a Cristo, va a ser transformada por el poder de Dios, que esta ciudad puede conocer la libertad y el amor de Jesucristo y que nosotros somos encargados de llevar esa palabra. Amén. Por eso es que el 11, el 10 vamos a hacer esto y el 11 usted va a ser desafiado a hacer lo que estamos diciendo en guerra espiritual. Por eso vienen 40 días de oración por la ciudad y ayuno. Y ahí ya alguno frunció la cara. No ayune todo el día, no vamos a ayunar todo el día. Pero puede apartar un tiempo, la mañana, la tarde, más tiempo. Dedicarse para estar en la presencia de Dios y orar y clamar por su vecino, por sus amigos, por sus familiares. Pedir que Dios comience a romper las fortalezas y las vendas espirituales que no le permiten ver y entender el Evangelio. Pero esto no se logra si usted no toma las armas. Estamos en una fecha muy especial, 3 de abril, 2. Ayer recordábamos los caídos en Malvinas. Y si me hubiese tocado, yo diría que yo recordaría el hecho del cobarde de Malvinas. ¿Por qué? Cuando fueron los de Malvinas era el momento que me tocaba hacer el servicio militar. En los tiempos, lejos allá, cuando yo tenía 18 y estaba flaco, usted me podía notar aquí que tengo el hueso del esternón hacia afuera, esto lo llaman pecho paloma. Y en el servicio militar le impedía hacer el servicio, así que cuando fui a revisación me sacaron de la fila por el hueso y me dieron de baja ya, de ahí no tuve que hacer el servicio. Pero el número de sorteo mío fue 965. Marina de cabeza. 2 jóvenes más de la iglesia, muy amigos míos, también les tocó Marina. Y ellos estuvieron allá.
Para el día que sucedió, que se declaró la guerra, yo encendí el televisor porque estaba ya en la universidad. Y oigo las noticias. Y la verdad es que mi pensamiento fue, esto es una locura. Pero también pensé en mi pellejo. Porque como ustedes saben, siempre fui creyente. Así que del sanatorio a casa y de casa a la iglesia. Como chico nunca había tirado con una hondera a los pajaritos. Nunca había tenido un arma en mi mano. Así que yo estaba en Buenos Aires cursando la universidad y dije, si se les ocurre arrepentirse y volverme a llamar, me tomo un barco y me rajo. Porque si ni siquiera había tirado con hondera, ¿qué le iba a tirar a los ingleses? Pero es la verdad. No estaba capacitado, no sabía ni cómo defenderme, ni cómo usar un arma. Eso fue lo que razoné en esa mañana cuando oí la noticia. ¿Y por qué les cuento eso? Porque tenemos que entender que como cristianos, Dios nos está llamando a involucrarnos en su reino. Y el reino de Dios, dice la palabra, que lo arrebatan los violentos. Los hombres y mujeres que se animan a creerle a Dios y a hacer lo que Dios nos está pidiendo. Invasión del amor de Dios es algo que nació en el corazón de Dios, se lo dio a un siervo de Dios y se diseminó en todo el país. Y no solamente en el país, quiero decirles que ya los países limítrofes lo están haciendo y aún algunos países en Europa. Y lo que hacemos es pedirle a Dios por nuestra ciudad, clamar por nuestra ciudad, que Él nos dé una palabra específica y poder pedir que esta ciudad pueda crecer en su conocimiento. Por eso, para hacer un acto profético no es ir y clavar un palito. No es que vayas y el domingo y tires un poquito de aceite. No. Eso sería como la hechicería. Lo que vamos a hacer el día domingo a las 10 de la mañana es clamar para bendecir la ciudad y unir lo que Dios nos está diciendo, alinearnos con el Espíritu de Dios para hacer su voluntad y que nosotros podamos cumplir la misión que tenemos. Entonces, hay 3 cosas fundamentales que tenemos que hacer para realizar la guerra espiritual profética. En primer lugar, nunca entrar en guerra sola. Formamos un cuerpo, un ejército. Amén. Tengo que estar sujeto al pastor o al líder. Y en tercer lugar, buscar la santidad. Por eso es que en esta semana, después de la reunión de oración del miércoles, comienza esta semana que la llamamos Semana de Santidad o Santificación. Donde vamos a ver, donde vamos a compartir juntos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo me tengo que preparar para ser un hombre o una mujer que Dios pueda usar y pueda alinearme a su voluntad para que yo pueda vivir en el poder de Dios y pueda manifestar la palabra de Dios? Amén. Por eso tengo que buscar la presencia de Dios. Por eso es una semana especial. No es porque se nos ocurrió decir, bueno, vamos a poner más reuniones. ¿El pastor está aburrido en casa? No estoy aburrido en casa. Tengo muchas cosas que hacer. Pero vamos a estar aquí en estas reuniones especiales, buscando la presencia de Dios, capacitándonos en el conocimiento de Dios, viviendo en oración, la cual nos va a llevar la victoria. Cuando hacemos guerra espiritual y tenemos una orden de Dios
y los hijos de Dios se levantan como guerreros dirigidos por el Espíritu Santo, eso va a traer una fuerte gracia de Dios sobre las vidas y muchos conocerán su poder, su amor, su libertad, su sanidad. Amén. Así que en esta noche yo te desafío. Sí, dale ese aplauso al Señor, porque Él es el que quiere manifestar su poder y su gracia. En esta noche yo te desafío a que en estos días, este mes de abril y mayo, puedas entrar a poseer la tierra que el Señor te dio. ¿Qué tierra te dio? Lincoln. Estás en Lincoln. Y esta es la tierra que el Señor nos dio. Que formes parte del ejército de Dios. En tus células te van a estar explicando, en tu casa de bendición, ¿sí? Te van a estar explicando la zona, el trabajo, cómo. Y es importante que cada uno de nosotros nos preparemos en esta semana para cumplir la misión que Él tiene para cada uno. Y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. En esta noche también vamos a participar de la Cena del Señor, lo cual nos compromete a santificar nuestras vidas. Así que yo voy a pedir a todo hermano bautizado en alguna iglesia evangélica que está en comunión con el Señor y ha de participar, que se ponga en pie. Norberto, Rubén, Omar, Nelson, José, Walter, ayudarnos hoy. La palabra de Dios nos enseña que Jesús